Muy buenos días muchachos. Les voy a explicar mediante un programa cómo utilizar em, la función truncar, que la tenemos acá, y la, la operación de módulo, que sería el módulo o el residuo de la división. ¿Listo? Entonces básicamente vamos a utilizar eso en este programa. Entonces el programa se va a llamar, el que vamos a hacer se va a llamar número invertido. Listo. Entonces, para yo poder invertir un número, digamos este va a ser un número de dos cifras, yo tengo que conocer tanto, digamos, vamos a hacer por aquí abajito, solo como a modo de ejemplo, digamos aquí abajito, digamos yo tengo un número, este número tiene unidades, unidades y decenas. Si yo conozco las unidades y conozco las decenas, después yo puedo invertir el número al coger las unidades y multiplicarlas por 10 y sumándole las decenas. Eso básicamente es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo funcionaría esto en el programa? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es definir las variables que necesitamos. Entonces, para definir las variables que necesitamos, entonces acordémonos, utilizamos la palabra definir. Con definir decimos cuáles son los espacios de memoria que yo necesito para guardar los valores. En este caso vamos a utilizar unidades, una variable llamada unidades, otra variable llamada decenas, otra variable llamada número 1, que básicamente es donde vamos a guardar el número ingresado, y otra variable donde vamos a guardar el número invertido, que es nuestro resultado final del programa. Como es el tamaño, como real, vamos a utilizar la variable, el tamaño de variable más grande. Listo. Después de haber definido el tamaño, las variables que vamos a utilizar, le vamos a enviar a un usuario un par de mensajes en los cuales diga lo que hace el programa y el dato que él tiene que ingresar para que el programa funcione. Entonces, para enviarle un mensaje utilizamos la palabra escribir, como ustedes se acuerdan, y todo el texto siempre va en comillas dobles, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí escribimos, este programa invierte un número de dos cifras, sí, efectivamente es lo que hace nuestro programa. El usuario al leer se va a dar cuenta de lo que hace el programa. Después, obviamente, pues, ¿qué necesitamos? Que pues el usuario ingrese el número a invertir. Entonces, le mandamos otro mensaje donde le decimos que por favor ingrese el número a invertir seguido de la tecla Enter. Listo. Entonces, como sabemos que el usuario va a ingresar el número, entonces básicamente lo que nosotros hacemos es cogerlo, capturarlo y guardarlo. Básicamente es lo que hacemos. Entonces, con la instrucción escribir, con leer, perdón, con la instrucción leer, le decimos al computador que lo que el usuario digite lo vamos a coger y lo vamos a almacenar. ¿Dónde lo vamos a almacenar? En alguna de estas variables que tenemos. En este caso vamos a utilizar número 1. Entonces aquí estaría el número 1. Entonces el número que el usuario digitó se almacenó en número 1. Listo. Hasta aquí el usuario no hace nada más, él no ingresa más datos. Ya lo demás de aquí en adelante lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer la parte matemática. Y aquí es donde vamos a utilizar tanto el módulo como el truncamiento. Como les dije, tenemos una división, ¿cierto? En esta división tenemos el dividendo, el divisor, el residuo y el cociente. ¿Sí? Si esta es una división entera, no tiene parte decimal, entonces este cosito, el residuo, lo podríamos, en caso de que lo necesitemos capturar para hacer algún trabajo, lo capturamos mediante el porcentaje o módulo, con cualquiera de estas dos. ¿Sí? Aquí dice módulo o resto de la división entera. ¿Sí ve? Entonces se puede el número que ingresó el usuario y el módulo donde está almacenado el otro número. Digamos, en este caso sería, digamos, si el usuario ingresó en número ingresó 32. Entonces sería 32 módulo div. En este caso div sería igual a 9. Y aquí se almacenaría el módulo que sería 5. ¿Sí? Cuando hablamos de la función truncar,
truncar, básicamente como lo dice aquí, es la parte entera de la división. Me explico. Si hacemos esta división completa, aquí colocaríamos una coma decimal, aquí bajaríamos un 0 y sería 5, y de ahí para serían más decimales. Entonces sencillamente todos los decimales que vayan después de la coma decimal, el computador los elimina. ¿Sí? Solo me captura el 3, que en este caso sería el cociente. ¿Sí? Entonces, si tenemos este número, si nos damos cuenta, si yo realizara una división por 10, digamos que en lugar de 9 tendría aquí un 10, digo que 10 dividido en 32 está 3 veces, y 10 por 3, 30 y sobra 2. Entonces, por un lado, tendríamos el número de decenas almacenado aquí, y aquí tendríamos las unidades. Básicamente, eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, nosotros en la variable decenas vamos a guardar, en la variable decenas guardamos el truncamiento de el número que ingresó el usuario dividido 10. ¿Sí? Aquí está dividido 9, lástima que no hice una con número 10, de pronto fue un error mío, les pido disculpas. Pero si aquí hubiese un 10 y hablamos de un truncamiento como les dije ahorita, estaría 3 veces, y aquí habría una coma decimal y habrían más números, se eliminan esos números y solo almacenaría el 3, que en este caso, si nos damos cuenta, aquí tenemos las unidades, tenemos las decenas, nos almacenaría las decenas. Lo colocamos en las variables decenas para que nosotros nos acordemos, sepamos qué es lo que estamos guardando. ¿Listo? Después, entonces, necesitamos las unidades. Las unidades, si aquí hubiese un 10, 3 por 10 daría 30, 32 menos 30 nos daría 2, si nos damos cuenta corresponde a las unidades. Entonces esto lo haremos con el residuo o módulo de la división. Entonces, ¿cómo funciona? Colocamos el número que ingresó el usuario, digamos que hubiese sido un 32, sería 32, módulo 10, aquí tenemos un 9, pero sería un 10, para que nos almacene el 2. Entonces, el módulo de esa división se almacenaría aquí en unidades, y ya tendríamos los dos valores que nosotros necesitamos para coger nuestro número e invertirlo. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que hacemos es la operación matemática para invertir el número. Entonces, en la variable número invertido vamos a almacenar. ¿Qué vamos a almacenar? Las unidades multiplicadas por 10, y a eso le sumamos las decenas. Entonces, hagamos con este ejemplo que, bueno, me faltó el 10, qué pena con ustedes. Entonces, si aquí hubiese un 10, como les dije anteriormente, aquí habría un 3, porque 10 por 3, 30 y sobran 2. Entonces serían, ese 3 serían las decenas, es como si aquí hubiese un 3, por decirlo así. Y aquí sería 10 por 3, 30, sobrarían 2, serían unidades por 2. Entonces serían 10 por 2, 20, y un 3 daría 23. Efectivamente, el número invertido de 32 es 23, entonces el programa funcionaría perfectamente. Entonces, ya que hemos comprobado que el programa funciona correctamente, en este momento tenemos el número almacenado, o sea, tenemos el número invertido almacenado en la memoria del computador, pero no lo hemos mostrado, tenemos que mostrarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a mostrar? Como les he dicho en las clases pasadas, por medio de la palabra escribir. Entonces le enviamos un mensaje al usuario en donde le mostramos el resultado de nuestra operación. Escribir, el número invertido es número invertido, que es donde lo almacenamos. Ahora vamos a probar si efectivamente eso es cierto. Entonces venimos acá, ejecutamos el programa nos dice, este programa invierte un número de 2 cifras, entonces el usuario ya sabe lo que hace el programa. Ingrese el número a invertir seguido de la tecla Enter, entonces coloco cualquier número. Entonces, el número invertido es 98, efectivamente, 89, el número invertido es 88. Podemos probarlo nuevamente. Ingresemos otro número. Obviamente tiene que ser un número de 2 cifras. Si así probamos con todos los demás números, siempre va a funcionar. Así que, muchachos, este es el programa de número invertido. Hemos utilizado la función de truncar. Les recuerdo, la función de truncar lo que hace es que coge un número que tiene parte entera y parte decimal, le elimina toda la parte decimal y solo nos deja la parte entera. Eso es lo que hace el truncamiento. Y cuando utilizamos la
La operación módulo con mod, básicamente lo que estamos rescatando o lo que estamos, sí, lo que recuperamos de la división es el residuo o el cociente. No, perdón, es el residuo, disculpe. Es el residuo o el módulo o el resto de la división. ¿Listo? Entonces, esas son las dos, digamos que la función y la operación que utilizamos para hacer este programa. Eso es todo, muchachos. Espero que les haya servido. Que tengan un excelente día.